Todo tipo de metáforas ha utilizado la prensa chilena para referirse a la grave crisis que enfrentan las ISAPRES, instituciones privadas que ya cumplen más de 40 años de vida. Crisis terminal, dice la mayoría de los titulares, para referirse a un conjunto de empresas que hace apenas 3 años declararon algo insólito. No puede el sistema ISAPRE darse el lujo de recibir gente enferma. Desde afuera del país, quienes nos ven pensarán que en Chile estamos todos locos. ¿Pueden las aseguradoras privadas discriminar entre clientes sanos y clientes enfermos y aún así estar en crisis? Sí, eso es lo que está precisamente ocurriendo ahora. Resuelta esta duda, nos preguntamos entonces, ¿cómo han cubierto los medios la crisis financiera de las ISAPRES? ¿Quién es quién en esta lucha que por estos días libran ellas para sobrevivir? ¿Cuáles son los actores que han entrado en esta disputa que busca que las aseguradoras acaten un fallo de la Corte Suprema que las obliga a devolverle los excedentes a sus clientes y además a rebajar el costo de sus planes? Estas preguntas, que en un espacio debidamente regulado tendrían respuestas bastante sencillas, aparecen como interrogantes que ameritan un análisis mucho más profundo. La crisis del sistema privado de salud en Chile enfrenta a los 3 poderes del Estado, tituló en un interesantísimo artículo la edición chilena del diario El País. Pero, ¿son estos 3 los únicos poderes que están en esta pelea? Una mirada a los actores que a diario debaten sobre los detalles de la polémica deja en evidencia algo muy claro. Esta no es una mesa de 3 patas, ejecutivo, legislativo, judicial, sino más bien de 5, porque a la discusión que enfrenta a la moneda con el Congreso y la Corte Suprema se suman también el poder económico y el poder mediático. Sobre este último, el poder mediático, es importante enfatizar que los medios no actúan únicamente como el terreno sobre el cual se desenvuelven los demás jugadores. Más bien se trata de otro actor, uno clave, por cierto, y que tiene la capacidad de producir opiniones y darles una cabida jerarquizada a las demás voces. De esto y más hablaremos en el capítulo de hoy, de la crisis, que nadie sabe si es terminal, de un grupo de empresas que se ha acostumbrado a hacer lo que quisieron durante demasiados años. Como dijo el ministro de Justicia en el Diario Financiero, no conozco una industria regulada tan beligerante como las ISAPRES. En otras palabras, un enfermo porfiado que por años le han dicho lo que debe hacer y aún así sigue sin hacerle caso a los doctores. Comenzamos. La lectura crítica del periodismo chileno la ves y la escuchas en Ojo del Medio por Canal Red. El escándalo de las ISAPRES, que se niegan a pagar los $1.400 millones que recaudaron indebidamente de sus clientes, es más complejo de lo normal. ¿Se imaginan un partido en el que los jugadores usen camisetas de colores parecidos y sea imposible reconocer a uno del otro? Eso es justamente lo que pasa aquí. ¿Cuántos parlamentarios recibieron donaciones de dueños de las ISAPRES y por lo tanto representan hasta cierto punto sus intereses? ¿Qué nivel de independencia tienen los medios de comunicación cuando las ISAPRES se alzan como importantes auspiciadores y tienen enorme influencia en sus páginas editoriales? Finalmente, ¿cuántos expertos son realmente técnicos que observan la realidad sin intereses creados? ¿Y cuántos reciben a fin de mes un cheque proveniente justamente de las aseguradoras privadas? El caso más notorio quedó al desnudo el 16 de mayo, cuando el diputado Gonzalo Vinter dejó en evidencia en El Primer Café de Radio Cooperativa el doble rol del ex superintendente de salud Manuel Inostroza, quien es actualmente director de la ISAPRE Esencial, tal y como muestra el sitio web de la ISAPRE. Escuchemos. Lo que a mí me llama la atención es que en todo este rato Manuel Inostroza no mencionó que es director de una ISAPRE. Me acabo de meter a la página de Esencial, somos esencial.cl, quienes somos, directorio, y aparece Manuel Inostroza, lo que me parece completamente legítimo. No creo que sea ni un pecado ni nada parecido, pero si está una hora debatiendo sobre ISAPRE, en donde la posición que él toma de hecho coincide con la de ISAPRE, que se presente como experto sin mencionar que efectivamente trabaja para una ISAPRE, me parece que es de alguna forma defraudar a los auditores. Inostroza ya se había paseado por una serie de medios presentándose como ex superintendente y académico de la Universidad Andrés Bello, sin jamás aclarar su relación contractual con una ISAPRE. Habló como experto, por ejemplo, en una entrevista en Radio Infinita. Miren. Ya estamos en contacto con el ex superintendente de salud y académico de salud pública de la Universidad Andrés Bello, Manuel Inostroza. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Javier. Hola, Catalina, ¿cómo están? Hola, Manuel. Todo bien, Manuel. Los auditores de Radio Infinita, por cierto. Nadie sabía que trabajaba para las ISAPRES. También fue entrevistado por EMOL TV, donde ocurrió lo mismo. Con el ex superintendente de ISAPRES, académico de salud pública de la Universidad Andrés Bello, Manuel Inostroza. Manuel, bienvenido a EMOL TV, ¿cómo estás? Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Encantado de conversar contigo. En Radio Agricultura apenas fue presentado como ex superintendente, mientras que en el canal 24 Horas de TVN así lo introdujeron. Nos acompaña el ex superintendente de salud, Manuel Inostroza. Muchas gracias por acompañarnos, Manuel. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. En Tele 13 AM de Canal 13, la presentación no fue muy distinta. Y estamos junto al ex superintendente de salud durante 7 años, Manuel Inostroza, para quien nos entregue también su visión, su juicio. Lo mismo ocurrió con las declaraciones que dio en esta nota a página completa en las últimas noticias, en un reportaje emitido por la Radio Bio Bio y en esta nota del Diario Financiero. Pero avancemos. Más allá del engaño del director de esta ISAPRE, las coberturas hechas por los distintos medios también han evidenciado sus disímiles políticas editoriales. Por estos mismos días, tanto El Mercurio como Publimetro llevaron como titulares de portada la iniciativa del Senado, que buscaba evitar las millonarias devoluciones, dándoles así una tremenda ayuda a las ISAPRES. Comisión del Senado presiona al Ejecutivo con reforma paralela que busca dar viabilidad al sistema, tituló el Diario de los Edwards. Claro, en este titular no se sabe a qué partidos pertenecen los senadores y solo se pone énfasis en las presiones al gobierno y en la viabilidad del sistema. ¿Quién tiene la culpa de todo? No nos queda para nada claro. Publimetro, en cambio, necesitó mucha menos tinta y fue bastante más claro. Derecha lanza ley que salva a las ISAPRES, no pagarán. Directo y sin rodeos, el diario de distribución gratuita nos dejó claro el domicilio político de los parlamentarios y el objetivo final de la iniciativa, que las ISAPRES no pagaran. En las páginas interiores de ambos diarios, el enfoque se mantuvo y mientras el primero siguió hablando de dar viabilidad al sistema de ISAPRES, Publimetro lo consignó como un verdadero salvavidas, porque eso es lo que era. Pero ese no es el único titular mercurial que ha puesto a las ISAPRES en evidente ventaja y dominando la situación. Miren este. ISAPRES tras nuevas críticas del gobierno. Se arriesga el cierre de las aseguradoras y el término abrupto de las coberturas de las personas. Y miren este otro. ISAPRES, si la ley corta del gobierno se aprueba este mes en septiembre, está cerrado al sistema. El Mercurio evitó darles mayor contexto a estas declaraciones que buscaban infundir temor y poner a los asegurados de su lado, evidentemente. Sí lo hicieron otros medios. Aquí, por ejemplo, el Diario Financiero explica que las ISAPRES advierten y que el gobierno intensifica el cuestionamiento. En este otro, Publimetro nuevamente llama las cosas por su nombre. Lo que las ISAPRES están haciendo es lanzar amenazas. Pero páginas editoriales del Mercurio también se han cuadrado con las aseguradoras privadas. Mientras el 13 de mayo afirmaron que la crisis de las ISAPRES se generaba producto de las dificultades internas del gobierno para abordar el tema, 4 días después enfatizaron que lo que se buscaba no era cumplir un fallo, sino más bien provocar una rebaja de precios que puede hacer imposible su continuidad. Es decir, el comité editorial del Diario de los Edwards endosó toda la responsabilidad al gobierno de Gabriel Boric, que lleva poco más de un año en el poder, por una crisis que se arrastra desde hace muchísimo más tiempo y que las mismas ISAPRES han dilatado judicializando el tema a través de las miles de demandas que han interpuesto sus afiliados. Desde La Tercera se sumaron nuevas críticas en el editorial del domingo, el que también apuntó sus dardos al gobierno. Miren, se transmite la impresión de que los sectores refractarios en el gobierno hacia el sistema de ISAPRES y que buscan su desaparición para ir hacia un modelo centralizado, lograron aquí la oportunidad de dar un paso más en esa dirección. O sea, una vez más la culpa es del gobierno. Se trata de una estrategia para terminar con las pobres ISAPRES, que le prestan a más de 3 millones de personas un gran servicio. Sospechoso, ¿no? ¿Cómo apuntalar estas opiniones de los consejos editoriales de los periódicos? Como es habitual, el panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo salió al rescate poniéndole cifras a estas percepciones de los diarios. Con un cuestionario desarrollado de manera tal de que fuera imposible dejar en mal pie a las aseguradoras, la encuesta dirigida por Eugenio Guzmán arrojó que 2/3 de los chilenos pedían mantener el sistema de ISAPRES, pero con mayor regulación.
El estudio fue, como es tradición, en el titular principal del diario El Mercurio, y como era de esperar, no hubo preguntas respecto de la devolución de los dineros, las tablas de factores y los millonarios cobros indebidos. Es decir, un cuestionario hecho al servicio de las ISAPRES. Como ha señalado más de algún crítico del sistema, la actual crisis de las ISAPRES ha dejado en evidencia el doble estándar con que algunos actores, la prensa tradicional entre ellos, ha actuado respecto de otras disputas de los recientes años. Mientras hace un año se inflaba al extremo el alcance de movimientos como Con mi plata no, hoy no parece haber mayor problema en defender a estas grandes empresas que les han metido las manos al bolsillo a millones de ciudadanos. Pero, ¿se parecen ambos casos? Claro que sí, los intereses de las AFP y de las ISAPRES están repartidos, como ya hemos visto, entre políticos, medios de comunicación y tomadores de decisión. Cuando hablamos de AFP e ISAPRES, es imposible saber quién tiene intereses cruzados, e incluso cuando los nombres aparecen en las páginas de sus directorios, nadie parece darles mayor atención. Bueno, podríamos pensar, las AFP y las ISAPRES se mantienen vivas porque prestan un gran servicio y se encuentran en el corazón de las chilenas y los chilenos. Para nada, se trata por el contrario de dos de los sectores en los que menos confía la ciudadanía. Y ojo, que estas son las cifras que no han cambiado en mucho tiempo. En fin, Chile estalló de rabia hace pocos años, entre otras razones, justamente por los abusos constantes del sector privado y por un sistema que durante décadas no hizo más que tapar con tierra cualquier irregularidad. Hoy que las ISAPRES deben miles de millones de pesos a sus afiliados, la historia se repite y una vez más resulta imposible, o al menos muy difícil, saber quién se esconde realmente detrás de las máscaras que llevan sus más acérrimos defensores. No creas todo lo que lees. El periodismo chileno con mirada crítica llega al mundo en Ojo del Medio por Canal Red.